¿Debemos ver al reino de Dios fundamentalmente como una realidad física o espiritual? Por causa de las revistas de los testigos de Jehová, ha calado en algunos la idea del reino de Dios fundamentalmente como algo físico. En estas revistas aparece el reino como pues un prado amplio donde aparece alguna niñita sentada junto con un león como si fuese un manso corderito y personas de todas las razas ahí bien vestidos, todos riendo y en amistad y todo eso. Pero ¿es así como fundamentalmente hay que ver el reino de Dios? No, aquí lo que nosotros debemos considerar es las partes de la escritura donde con más claridad y contundencia se nos habla sobre el reino de Dios. Y esto es en los evangelios. Porque lo que nosotros encontramos en libros como Isaías, por ejemplo, donde nos dice que el león y el cordero comerán juntos, es que se trata de profecías, se trata de sombras sobre lo que ha de venir y por lo tanto se apela a figuras. En consecuencia, tomarlo de forma literalista inmediatamente no es una buena práctica hermenéutica. De otro lado, en el caso de Apocalipsis, se nos habla de la Nueva Jerusalén, una ciudad y todo ello, pero no debemos obviar el hecho de que el libro de Apocalipsis es un libro de género alegórico. ¿Ok? O sea, nos habla ciertamente de realidades, pero nos habla de realidades por medio de alegorías. Indicado eso, entonces vamos a lo que nos dicen los evangelios. Lucas 17 del 20 al 21 dice, interrogado por los fariseos sobre cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió, diciendo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces Jesucristo proclama que el reino de Dios ya está allí presente. Pero no vemos que en ese momento en que Jesús hablaba con los fariseos hubiese un prado con los distintos animales y cosas por el estilo. Lo que nosotros tenemos es que el reino de Dios ya se cumple plenamente en Jesús mismo, como vemos en Mateo 17 del 1 al 2. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Esa es manifestación del reino de Dios. Entonces aquí encontramos la sustancia. Se trata de algo espiritual y esto lo afirma muy claramente la Escritura, Romanos 14:17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahí está la sustancia de lo que es el reino de Dios. Esa paz espiritual en el Espíritu Santo, esa paz espiritual en Dios. Y eso es lo que está en la humanidad de Cristo. Y por eso se manifiesta en gloria, por ejemplo, en el momento de la transfiguración, ¿no? Asimismo, nosotros encontramos en Gálatas 2:20 que el apóstol Pablo dice, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Entonces el reino de Dios puede vivir dentro de nosotros, en nuestros corazones, y Jesús también lo pone en esos términos en los evangelios, en tanto Jesús mismo vive en nuestros corazones. El reino de Dios es la soberanía de Dios. Y Jesucristo, ¿qué dijo respecto de su soberanía? ¿Qué dijo respecto de cómo Él reina? Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. Entonces, pensar en el reino de Jesús fundamentalmente en términos del orden de este mundo, solo que arreglado para que Jesús gobierne materialmente, físicamente, no es un buen estándar. Jesús lo que va a poner es un estándar espiritual. Desde esa perspectiva, en la visión católica, se entiende pues el reino de Dios cumplió en plenitud a nivel escatológico en términos de que los salvados verán a Dios, gozarán eternamente de él en términos de la visión beatífica, viendo su esencia. No meramente estando en un parque bonito con varios animales tipo revista Testigos de Jehová, sino viendo la esencia misma de Dios, conforme a 1 Corintios capítulo 13. El apóstol Pablo dice que en esta vida vemos de forma imperfecta como a través de un espejo, pero que en la otra vida veremos perfectamente. Allí podremos ver a Dios cara a cara. Ese es el reino de Dios.